este debate que tuvo lugar el día de ayer, la noche de ayer, este primer debate entre las tres personas que aspiran a ocupar la presidencia de la República Mexicana. Recordar que estamos en pleno proceso electoral y que son tres los debates que se efectuarán de cara a la jornada electoral del 2 de junio próximo. En ese sentido, pues ayer tuvo lugar el primer debate entre Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, Xóchitl Gálvez, de el PAN, el PRI y el PRD, y Francisco Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Y pues señalar que desde ayer se empezaron las situaciones un poco desbalanceadas. El día de ayer, durante el primer debate presidencial, se registraron fallos en los relojes que marcaban el tiempo de intervención para los candidatos. Esta situación provocó interrupciones y reclamos por parte de los participantes, quienes manifestaron que las fallas favorecieron a algunos contendientes. Pues recordar que en realidad las fallas, de manera clara, fallaron probablemente a favor más de Xóchitl Gálvez, porque le dieron más minutos o más tiempo, más bien más tiempo para responder o para presentar sus propias propuestas. El primer incidente ocurrió durante la respuesta del candidato Jorge Álvarez Maínez en la primera pregunta sobre salud, cuando la candidata Claudia Sheinbaum alertó a los moderadores sobre el mal funcionamiento del reloj. Álvarez Maínez señaló que no pudo visualizar el tiempo restante para su intervención debido a esta falla. Los relojes volvieron a presentar problemas durante el bloque dedicado a transparencia y corrupción, lo que generó nuevas quejas por parte de los candidatos. Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez expresaron su descontento ante lo que percibieron como un trato desigual en los tiempos asignados. En redes sociales, diversos usuarios también manifestaron su descontento hacia el INE por la falta de organización en el desarrollo del debate, y les decíamos que le dio a Xóchitl Gálvez pues más tiempo por este tipo de errores. Pues es parte de este debate que pues en términos generales sigue siendo muy acartonado, con pocas posibilidades de realmente contrastar las propuestas, pero ya estaremos hablando sobre este debate, porque claro, se trató de un hecho desde el punto de vista político pues relevante, sobre todo de cara a este proceso electoral que está en marcha y que decíamos pues alcanzará su cenit en la jornada del 2 de junio próximo. No concluye ahí, porque todavía tendrán, por supuesto, que ver el recuento. Tendremos también que estar atentos a la calificación del propio proceso que haga el Tribunal Electoral, etcétera, y todo lo que viene después de la jornada del 2 de junio. En este debate, sí, en efecto, tuvieron en términos generales la oportunidad los tres integrantes, las tres personas que aspiran a este cargo como titulares del Poder Ejecutivo Federal. En ese sentido, pues sí, señalar que, decíamos ya, se trató de un formato que todavía no termina por ser propicio para generar la discusión, para generar la contrastación de las propias ideas. Tenemos unos extractos de este debate. Les vamos a presentar esta apertura de Claudia Sheinbaum Pardo, quien es la candidata de Morena, el PT y el Verde Ecologista, quien incluso pues inició solidarizándose con el cuerpo diplomático mexicano por lo acontecido allá en Quito, Ecuador. Quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador, que acaba de regresar, felicitarlo por su valentía. También quiero poner en contexto, antes de contestar la pregunta, que en este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública.
En la Constitución está establecido, en el cuarto constitucional, el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el ISSSTE y por el IMSS Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo, desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Gracias. Se trata de la apertura en donde a los 3 aspirantes se les preguntó sobre el sistema sanitario. Ahí está lo que ha señalado Claudia Sheinbaum en el sentido de fortalecer las instituciones públicas, en el sentido de la actual administración de proveer de salud a todas las personas de manera independiente a su condición social y al sector económico que pertenezcan. También tenemos la participación de Javier Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Financiado equitativamente y no solo con unos cuantos empresarios, y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño desde el primer día de su nacimiento. Y claro, tenemos también la participación de Xóchitl Gálvez sobre este asunto. En ningún partido político y no militaré. Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor, que se acabe la división, el odio. En 2018, millones de mexicanos votaron por un cambio con la esperanza, pero pues la verdad es que no sucedió. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco pues que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Te explico, el nuevo Seguro Popular va a financiar con la tarjeta Mi Salud la atención médica, y si por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240,000 millones de pesos en los últimos 5 años. Esa fue la apertura de Xóchitl Gálvez. Pues prácticamente, ¿quién da más? Tú ofreces esto, eso, yo ofrezco esto otro. Y para, pues, infortunio de Xóchitl Gálvez, pues hizo referencia al Seguro Popular, como si la población en términos generales tuviera alguna buena experiencia con este proyecto fracasado de Vicente Fox, que pues ni era seguro ni era popular, porque se terminaba pagando por la mayoría de los servicios médicos, y que en ese sentido pues ella insiste en regresar a un esquema de ese tipo. Estábamos pues destacando algunos de los puntos que podríamos incluso pues analizar, que son incluso motivo de análisis para de este primer encuentro. En este primer debate, decíamos, pues hubo también ahí algunas críticas, hubo sobre todo algunos ataques. Buscó Xóchitl Gálvez tratar de provocar a Claudia Sheinbaum para que se enfrascaran tal vez en ese tipo en un debate que considera Xóchitl Gálvez que en ese terreno ella podría tener algún tipo de oportunidad. Claudia Sheinbaum prácticamente pues no se inmutó, criticó por su parte Claudia Sheinbaum lo que consideró de los dos proyectos del pasado que significó el gobierno del PAN, los gobiernos del PAN y del PRI para México, y creo desde mi punto de vista que Xóchitl Gálvez pues desaprovechó la propia oportunidad que consideraba que tenía para mostrarse como una opción ante sectores mayoritarios que no le favorecen. Vimos a Xóchitl Gálvez, pues incluso en algunos momentos tartamudeando. Vimos a Xóchitl Gálvez tratando de generar este tipo de críticas, pues no sonriente como algunos le esperaban, sino con incluso gestos, ademanes que no fueron muy bien leídos por la propia población. De hecho, entre los propios analistas que hoy, entre comillas, podemos revisar en la propia prensa, y que son afines al pripanismo, pues no hay ninguno que realmente diga que Xóchitl ganó el debate.
prácticamente, pues lo que están señalando es que no hubo grandes sorpresas, es lo que también pienso yo en ese sentido, no hubo grandes sorpresas. Decíamos, pues en el caso de Claudia Sheinbaum, pues muy segura de sí misma, probablemente muy esquemática, pero pues en ese sentido muy segura de sí misma. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues vimos incluso auxiliarse ahí de algunas hojas, por ejemplo, para leer el mensaje final, tuvo que leer algunos renglones de ahí que tenía en unas hojas, y bueno, después vimos que incluso sacó a la bandera de México al revés, que pues podría ser, digamos, tal vez un hecho meramente chusco, pero lo que a mí me llamó la atención es la lectura que tuvo que hacer del propio mensaje de cierre. Tenemos precisamente los mensajes de cierre. Me parece que estos mensajes pues dan cuenta de cómo se llevó el debate, todo el propio debate. Vamos a pasarlos igual en el mismo orden en el que cerraron. Primero corresponde a Jorge Álvarez Maínez, quien es candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Finalmente yo lo que quiero es dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí, a Movimiento Ciudadano, por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas. Gracias porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda, porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa, porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo, más próspero y con igualdad, porque yo no te pido que confíes en mí, este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido. Lo vamos a cambiar todos juntos. Confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos. Por tus hijos y por los míos, vamos por un México nuevo. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México. Quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos. Pues ahí está el cierre, el mensaje final de Jorge Álvarez Maínez, quien en realidad también pocas propuestas son las que pudo realmente hacer. Me parece que incluso por el propio formato del debate, señalar solamente que probablemente si hay alguien que pudo haber aumentado algún tipo de puntos en la intención de voto de manera marginal, probablemente fue él, porque no tuvo, podríamos decir que pues incluso los errores de Xóchitl Gálvez, a los que ya nos referíamos hace unos instantes, y que tal vez él es el que pudo haber sacado algún tipo de punto marginal, desde mi punto de vista también, pero, y no a costa precisamente de Claudia Sheinbaum, sino de la propia Xóchitl Gálvez. Es la percepción que tengo, porque pues en general él como no tenía prácticamente nada que perder, se le notó incluso pues más fresco, menos nervioso que Xóchitl Gálvez, y en algunos puntos con exposiciones más claras. Tenemos ahora el mensaje final que dio Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista a la presidencia de la República. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo, que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia de México. El mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México, las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias, candidata. Ese fue el cierre de Claudia Sheinbaum, destacando la continuidad que significaría su propia candidatura, destacando los resultados en materia económica por parte del actual gobierno federal y reiterando
que la economía se estaría regando de abajo hacia arriba, porque señaló, pues ahí están ya los resultados, sobre todo en materia de empleo, en materia de incrementos salariales. Y así como se organizó este propio debate, quien cerró fue Xóchitl Gálvez, candidata de el PAN, el PRI y el PRD a la presidencia de la República. México elegirá a la primera mujer presidenta, pero no será cualquier mujer, será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora, que nunca se vence, que ante nada y ante nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias. Así fue como cerró Xóchitl Gálvez. Ya le comentábamos, pues incluso leyendo algunas de estas, pues algunos renglones de este último mensaje. Y en ese sentido, pues trayendo a colación la inseguridad que en efecto se padece todavía en México. Lo que no dijo Xóchitl Gálvez es que quien desató esta violencia que con mucho trabajo se empieza a amainar, pues fue el gobierno de Felipe Calderón, bajo las siglas que hoy la proponen como presidenta de la República. Pues es parte de lo acontecido con este debate sostenido la noche de ayer, precisamente el primero de 3 debates que sostendrán las personas aspirantes a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal de cara a los comicios, a la jornada electoral que tendrá lugar el próximo 2 de junio.